Queridos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a el estudio del día de hoy del libro de Isaías. Continuamos estudiando este fabuloso, eh, impactante libro de Isaías. Pero antes de comenzar con ello, hagamos una oración y pongamos este tiempo, esta actividad en las manos de nuestro Dios. Padre, te damos gracias nuevamente porque nos permites acercarnos a tu palabra, Señor. Gracias por esta tecnología, por este medio del cual tú has provisto para que podamos estar en comunicación en este tiempo especial que estamos viviendo, Señor. Gracias por lo que tú nos estás enseñando. Padre, toma por favor estos recursos, toma este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, que tú nos hables en esta tarde. Habla a nuestra vida y a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, como ustedes pueden estar viendo, ahora estamos usando otro formato, pero que yo espero en Dios que sea igual de útil y que sirva también como un recurso didáctico para el aprendizaje de ustedes. Bien, solamente para que ustedes no se pierdan en qué estamos haciendo, el libro de Isaías, recuerden que está dividido en dos grandes partes, en dos grandes secciones. La primera de ellas, que es principalmente profética y que va del capítulo 1 al capítulo 39. La segunda de ellas, que sigue siendo una sección profética, pero que digamos que está más enfocada al reinado venidero del Mesías y que va del capítulo 40 al capítulo 66. Nosotros estamos todavía dentro de la primera parte, la cual está dividida en 6 secciones diferentes. Recordemos que estas divisiones, tanto las dos partes de Isaías como estas 6 secciones de la primera parte, son únicamente para fines didácticos, para fines de estudio. Recordemos que el libro de Isaías, igual que toda la Biblia, fue escrita no en libros, sino fue escrita en rollos. En la época del profeta Isaías, seguramente que en pergaminos que se acuerdan ustedes que los producían precisamente en Pérgamo, cuando estudiamos el mensaje a las 7 iglesias, estudiamos algo sobre la iglesia de Pérgamo. Bueno, eran escritos en rollos, en pergaminos, y recordemos también que sobre todo la escritura hebrea no tenía ni separaciones, ni comas, ni puntos, ni párrafos, simplemente desenrollaban el rollo y entonces comenzaban a leer poco a poco en el libro de derecha a izquierda, al revés de como nosotros leemos. Y recordemos que la división incluso en capítulos y en versículos es algo muy tardío, ya en la era cristiana, probablemente siglo IX es cuando se haya comenzado a dividir la Biblia en capítulos, y ya bien establecido por ahí del siglo XVI, también con la división en versículos. Solamente se los digo para que lo tengan presente y que sepan que estas secciones de las que estamos hablando son secciones que han hecho quienes han dedicado toda su vida a veces al estudio de estos libros. Entonces, hemos estudiado ya las 4 primeras secciones de la primera parte del libro de Isaías. Hoy vamos a estudiar la quinta sección, que va de los capítulos 28 al 33. ¿Sí? Es esto lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, capítulos 28 al 33. Se le ha llamado a esta sección el libro de los ayes, porque hay una serie de expresiones, una serie de ayes, 5 ayes que vamos a encontrar a lo largo de toda esta sección. Recordemos que un ay es una expresión de dolor, es una expresión de tristeza, es una expresión de decir pobre, pobre de ti, por lo que va a pasar, por lo que viene.
Y vamos a encontrar esas 5 partes o esos 5 ayes a lo largo de estos capítulos. El primero de ellos, quiero solamente mencionar los ayes para que vayamos viendo las divisiones que vamos a ir estudiando. El primero de ellos está en el capítulo 28, y si ustedes leen Isaías 28:1, comienza diciendo: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. Vamos a explicar ahorita qué significa eso. El segundo, a ese primer ay, que abarca todo el capítulo 28, se le ha llamado el juicio sobre Israel y sobre Judá, sobre Samaria y sobre Jerusalén. El segundo ay abarca todo el capítulo 29, y si ustedes ven Isaías 29:1, vamos a encontrar que dice: ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadido un año a otro, las fiestas sigan su curso. También analizaremos qué significa eso. El tercer ay se encuentra en el capítulo 30 y habla sobre el pacto con Egipto. Y dice en 30, versículo 1, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. El cuarto ay abarca los capítulos 31 y 32, y en 31:1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. A este se le ha titulado ayuda falsa y ayuda verdadera. Y el último de ellos, el último de los ayes, se encuentra en capítulo 33, versículo 1, a donde dice: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Y es un juicio sobre Asiria. Así que ese es el resumen de lo que estudiaremos en esta sección. No creo que nos dé tiempo hoy de abarcarlas todas, así que abarcaremos hasta donde sea posible. Vamos a continuar. Algo de lo que dice esta diapositiva ya lo hemos comentado. Es una introducción al libro de los ayes. Les decía que un ay es una lamentación, es como decir pobrecito de ti, o pobrecito de aquel o de aquello sobre lo cual se expresan esos ayes. Es una figura de lenguaje, una expresión muy frecuente en la Biblia, pero sobre todo en el libro de Isaías. No es la única parte donde hay ayes. Después, en el libro de Apocalipsis, el único libro profético del Nuevo Testamento, vamos a encontrar también varias partes de esos ayes. Ya estudiaremos el libro de Apocalipsis en su momento. Entonces, esta sección, les decía, de 6 capítulos, está claramente dividida en 5 ayes o lamentaciones. El primero por Israel y Judá, capítulo 28. El segundo por Jerusalén, que es Ariel, ahorita vamos a analizar eso, capítulo 29. El 3 por la confianza depositada en Egipto, capítulo 30. El cuarto por la ayuda falsa de Egipto, capítulos 31 y 32. Y el quinto hay por Asiria, en el capítulo 33. Bien, avancemos. Miren, estos capítulos que estamos estudiando ahora nos ubican en los primeros años del reinado de Ezequías. Yo aquí puse una fotografía de Ezequías. Bueno, no es una fotografía, obviamente, es un grabado de Ezequías, porque es un hallazgo arqueológico que se hizo no hace muchos años en los alrededores de Jerusalén, hechos por una arqueóloga hebrea, y bueno, dice aquí: pertenece al rey Ezequías. Déjenme decirles que Ezequías fue uno de los reyes buenos que tuvo Judá. Fue hijo de Acaz. Acaz fue un rey malvado, terriblemente malvado. Ezequías
trata de corregir la herencia equivocada de su padre, vuelve nuevamente a la adoración a Jehová, trata de restablecer nuevamente las cosas en un Judá que se había apartado cada vez más del Señor, que se había ido cada vez más a la idolatría, a los ídolos falsos, a las figuras de acera, a las figuras de Baal, a las figuras de plata, de oro y de madera en las que ponían su confianza. Ezequías trata de mejorar esto, trata de corregir esto. Sin embargo, algo que podemos ver no solamente en el reinado de Ezequías, sino de muchos otros reyes buenos, entre comillas, que tuvo sobre todo Judá, es que una cosa es el propósito del rey y otra cosa es lo que el pueblo hace. Aunque definitivamente el rey llega a influir de una manera significativa en lo que hace el pueblo, no es definitivo. Y buena cantidad del pueblo seguía la idolatría. Algo muy similar a lo que pasa en nuestros países. Puede haber un presidente con buenas intenciones, puede haber un presidente que quiere terminar con la corrupción. Sin embargo, hay veces que la corrupción está tan metida en el corazón de las personas, llega a formar parte tanto de la cultura que no basta con la voluntad de un gobernante para terminar con ella. Algo así ocurría con Ezequías en estos tiempos. Pero bueno, entonces estos capítulos de los que estamos hablando ahorita nos ubican en los primeros años del reinado de Ezequías. Fíjense que el reinado de Judá tuvo algunos reyes buenos y algunos reyes malos antes de que Judá terminara en el año 586, cuando fue invadida y destruida por los babilonios. En el caso del reino del norte de Israel, solamente podemos ubicar reyes malos. Esta es una forma de referirse a ellos, de clasificarlos, pero reyes que estaban definitivamente promoviendo la idolatría hasta que en el año 722 a.C. Israel del norte, el reino del norte, desapareció, como lo vamos a ver más adelante. Bien, por lo que se dice en estos 6 capítulos, entendemos que fueron escritos antes de la destrucción de Samaria. Aquí les incluí un mapa solamente para que nos ubiquemos en dónde estaba Samaria. Samaria o Israel del norte o el reino del norte era esta región, que recordemos que cuando se dividió el reino de Israel en épocas del hijo de Salomón, de Jeroboam, 10 tribus deciden establecerse en esta parte como otro reino que se conoce propiamente como Israel o como Reino del Norte y cuya capital era Samaria. Y solamente 2 tribus, Judá principalmente y Benjamín, constituyen el reino del sur o el reino de Judea, de donde viene el nombre de judíos, cuya capital era Jerusalén. Entonces estaba dividido. Cuando lleguemos a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, vamos a ver que Él creció en Galilea, más al norte todavía de Samaria, y que para ir de Galilea a Judea, a Jerusalén, era necesario atravesar Samaria, y que muchos judíos preferían hacer un recorrido más largo, dar la vuelta, con tal de no pasar por Samaria, ya que para esas fechas judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Bien, estas profecías de Isaías del capítulo 28 al capítulo 33 discurren en paralelo con otro profeta contemporáneo de Isaías y cuyo libro es hermoso también, Miqueas. Se le puede llamar a toda esta sección del 28 al 33, si le quisiéramos poner un título, le podríamos poner el libro de la piedra angular preciosa. Vamos a ver en el capítulo 29 que se habla de la piedra angular, que es la que trae esperanza en toda esta sección del libro. Bien, los primeros 4 ayes, como les decía, son por Israel, por el pueblo de Dios. El último
digamos que cambia el enfoque de estar hablando de Israel principalmente, y entonces se refiere a Asur, que es uno de los nombres con los que se encuentra en la literatura el reino de Asiria. Los asirios fue un reino tremendamente poderoso, abarcó una gran parte de lo que hoy es el Medio Oriente en su tiempo, y bueno, tienen una participación relevante en la historia bíblica. Y vamos a entrar con el primer ay, que es sobre el juicio sobre Samaria y Jerusalén. Miren, del verso 1 al 13, vamos al capítulo 28. De los versículos 1 al 13 es la profecía contra Efraín. Ahora, ¿por qué Efraín? Bueno, recordemos que Efraín era una de las tribus, era una de las 12 tribus que formaban el pueblo de Israel, y tal vez era la tribu más numerosa en su momento de los que estaban en el reino del norte. Y entonces muchas veces la escritura, en lugar de mencionar Israel, menciona Efraín. Efraín era solamente una de las 10 tribus, pero probablemente siendo la más numerosa, muchas veces se habla de Efraín en lugar de hablar de Israel. Los siguientes versículos, del versículo 14 hasta el versículo 29, bueno, es una profecía sobre Judá. Vamos a comenzar a leerlo para irlo comentando. Dice así la palabra de Dios en Isaías 28, versículo 1: Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Veamos cómo el Señor se refiere en su palabra a Efraín como los ebrios de Efraín. Qué triste es esa expresión. Samaria estaba fundada en medio de un valle fértil, en una zona verdaderamente hermosa, y que era productora de vino. Y aparentemente los habitantes de Israel del norte, entre otras cosas, se hicieron muy aficionados al vino. Lo vamos a ver en otras partes también, a donde se habla de ellos como ebrios, como borrachos, como tambaleantes. Entonces, aquí también encontramos una condenación más de la palabra de Dios a aquellos que gustan de consumir bebidas alcohólicas, aquellos que gustan de consumir vino. Muchas veces se nos cuestiona si el beber es un pecado, o si el beber es algo que está mal. Bueno, yo no he encontrado una sola parte de la escritura a donde diga que beber alcohol es algo bueno o es algo edificante, y sí muchas partes de la escritura a donde se refiere a ella como algo negativo. Uno de los argumentos que a veces se dicen en favor de que no es malo tomar alcohol, se dice, bueno, en la época de Jesús se tomaba vino. Es cierto, es cierto. Incluso se habla del Señor Jesucristo convirtiendo el agua en vino en las bodas de Caná. Sin embargo, era una bebida que era culturalmente usada muchas veces incluso en lugar del agua, pero jamás se usaba o jamás se le daba un sentido bueno al hecho de emborracharse. Y bueno, aquí encontramos nuevamente esto. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. La corona era la capital de Israel del norte. La corona de Efraín es Samaria. Aquí está diciendo, ay de Samaria, pero no solamente de Samaria, sino de sus líderes, de sus gobernantes. Por eso está hablando de los ebrios de Efraín. Dice, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil
de los aturdidos del vino. ¿Ok? Está diciéndose Unai sobre Israel del norte, aquí llamado Efraín, sobre su corona, que es Samaria, pero por ahí está hablando también de aquellos líderes que los gobiernan. Eh, en esta parte, el Señor le anuncia que su soberbia será pisoteada. Versículo 3, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Esto ocurriría en el año 722 a.C., cuando finalmente Asiria, liderada por su rey, un rey verdaderamente cruel, eran sanguinarios los asirios, no perdonaban absolutamente a nadie y efectivamente pisotean Samaria, deshacen Israel, aun cuando habían tenido una alianza con ellos y posteriormente se llevan a todos sus pobladores, los dispersan por diferentes lugares y nunca más vuelve a existir un reino de Israel. Es deshecho totalmente el reino. Me salto al versículo 5. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Dios siempre se va a guardar un remanente. Aún en épocas de idolatría, aún en épocas de infidelidad, aún en épocas en que la gente se apartaba, se alejaba de Dios, Dios se reservaba un remanente. Y eso se ha seguido repitiendo a través de la historia. Vivimos actualmente en una época de muchísima apostasía, en una época de mucha negación de la fe, en que las mismas iglesias se han visto corrompidas, a veces hasta lo profundo. Sin embargo, Dios sigue manteniendo siempre un remanente de su pueblo. Algo más que quiero resaltar de estos primeros versículos del capítulo 28 es que Asiria, que iba a ser el instrumento para castigar a Israel, a Samaria, era un instrumento usado por Dios. Aunque los asirios eran totalmente idólatras, aunque los asirios eran gente terrible, sin embargo, fueron instrumento de Dios para traer juicio sobre el pueblo de Dios. Por eso dice el versículo 2, he aquí, Jehová tiene uno que es fuerte, y está hablando de Asiria, y poderoso, como turbión de granizo. Recuerden que un turbión es una tormenta, es lluvia fuerte con viento. Como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Está hablando de Asiria, pero está hablando de Asiria como algo suyo, como algo que él iba a ocupar para castigar al pueblo de Israel. En el versículo 7 dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron, el sacerdote y el profeta. Erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Si es terrible que cualquier persona se vea eh, manejada, se vea poseída por el alcoholismo, por la ingesta de alcohol, o aquí llamado de una manera genérica vino. Cuando se refiere a la palabra vino, está hablando de bebidas alcohólicas en general, no solamente al vino de mesa o no solamente al producto de la uva directamente. Y decía yo, si es terrible que cualquier persona de cualquier ocupación sea víctima, sea esclavo de este vicio, qué triste, qué terrible cuando eso ocurre en alguien que está dedicado o que ha tenido el llamado a servir a Dios. Bueno, es lo que había pasado en el pueblo de Israel. Aquí el juicio es contra Israel del norte, tengámoslo presente. Y es lo que había pasado, no es que ya no hubiera sacerdotes o ya no hubiera profetas, lo sabía, pero era gente impía, era gente que entre otras cosas les encantaba tomar, les encantaba el vino, eran dados
a la sidra y al vino. Sidra es otro término genérico también para hablar de bebidas alcohólicas. Y dice, estos, está hablando del pueblo, está hablando de la gente, de los habitantes de Israel, dice, erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra y miren lo terrible de la consecuencia de que esto pase, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Dios les había dado una visión para trabajar con el pueblo, pero ellos erraron totalmente esa visión, la perdieron, se perdieron totalmente. Y cuando se trató de tener juicio, de hacer juicio, tropezaron como lo que eran, alguien que era víctima del hábito de ingerir alcohol. Dice, porque toda mesa está llena de vómito. Suena inclusive fuerte esta expresión. Y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Dios les está diciendo, es como si ustedes quisieran enseñarle a niños recién nacidos, ni siquiera ellos les podrían entender los que ustedes están tratando de enseñarles. Del versículo 9 al 13 hay una acusación de Dios en contra de los que enseñan su palabra con descuido. Miren lo que dice el versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito acá, les está diciendo todo eso, los mandamientos, los mandatos, los enseñan como si les estuvieran enseñando a bebés, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablan a su pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento, les será como, así como ustedes lo están enseñando, así de mal como lo están enseñando, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Hasta ese momento, dice el Señor, van a entender. Versículo 14 en adelante al 24, el juicio se vuelve ahora hacia Jerusalén. Recordemos que Isaías estaba profetizando en Jerusalén, él vivía en Jerusalén, aunque en los versículos que acabamos de leer se dirigía al reino de Israel. Pero ahora se vuelve a Jerusalén. No pensemos que las cosas en Israel, en el norte, estaban mal y en Judá, en el sur, estaba todo muy bien. No, a pesar de los esfuerzos reformadores de Ezequías, Jerusalén seguía metida en la idolatría. Y aquí se vuelve hacia ellos y se vuelve también a sus líderes. Veamos lo importante que son los líderes del pueblo, igual como son importantes los líderes de la iglesia, la responsabilidad que tienen sobre sus hombros. Versículo 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Fijémonos cómo les llama a ellos. Les dice, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. ¿Y por qué burladores? Bueno, porque una actitud que muchas veces ellos tomaban era tener en poco la palabra de Dios. Sí es cierto, Jehová ha dicho esto, pero no es tan serio. No lo tomemos tan a pecho, no tomemos las cosas tan a pecho, tan estrictamente. Y cuidado porque muchas veces nosotros caemos también en esa situación. Versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. En otras palabras, ustedes han dicho, la muerte nos hace los mandados. El Seol, es decir, el lugar de los muertos,
no nos hace nada. No tenemos por qué temer a la muerte, no tenemos por qué temer al infierno. Dice, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Aquella gente, aquellos líderes de Jerusalén habían puesto su confianza en sus propias mentiras. ¿Cuántas veces nos llegamos a creer nuestras mentiras, nos llegamos a creer nuestras propias falsedades? Ellos habían caído en eso. Por tanto, versículo 16, Jehová el Señor dice así. Y aquí viene la cápsula o el versículo tal vez más importante en toda esta sección del 28 al 33. Viene este versículo que viene insertado aquí entre el juicio, pero con un mensaje de esperanza. El verso 16 anuncia que pondrá en Jerusalén, en Sión, otro nombre que se usa para referirse a Jerusalén por el monte en el cual está asentada, el monte Sión, pondrá en Jerusalén una piedra angular y que solo los que creyeren en ella no serán sacudidos o no serán conmovidos. Leo el versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, por tanto, por lo que he dicho anteriormente, dice el Señor, porque los gobernantes son burladores de este pueblo, porque los gobernantes se están escudando en sus mentiras, en sus falsedades, en una falsa confianza en ellos mismos que se atreven a decir, la muerte nos hace los mandados, la muerte no nos hace nada, tenemos un pacto con ella. Dice, por tanto, dice Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Ahora nosotros sabemos, en la predicación del domingo yo se los comentaba, ahora nosotros sabemos, podemos deducir por otras profecías mesiánicas del mismo Antiguo Testamento y por lo que después se nos enseña en el Nuevo Testamento, que aquí Isaías, sin saberlo, estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Que esa piedra de la que habla aquí la palabra, he aquí que yo he puesto en Sión, he puesto en Jerusalén, por fundamento, una piedra probada, angular. ¿Qué es una piedra angular? A lo mejor tendríamos que entender eso un poquito. Una piedra angular es una piedra que en una edificación, que en una construcción, sobre todo en el tipo de construcciones y de edificaciones antiguas, era puesta en determinado lugar, a veces en los cimientos, a veces en otra parte de la edificación, pero que si se quitaba esa piedra, se ponía en riesgo toda la edificación de que se viniera abajo. Y yo les puse aquí una fotografía. Este es un arco hecho con piedras, sí, hecho con piedras apiladas únicamente, y bueno, se fueron acomodando con mucho cuidado, sobre todo la inclinación que tienen de un lado y del otro del arco. Aquí yo les estoy señalando la piedra que está en medio, si la pueden ver, esta piedra, esa es la piedra angular. Es la piedra que en un arco, si se quita, si se mueve, todo se viene abajo. Es la piedra fundamental. Entonces, en un sentido figurado, Jesucristo, vamos a ver, después en el Nuevo Testamento dirá, la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la piedra angular del edificio, hablando ya de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí Isaías está anunciando la venida del Mesías. Aquí Isaías está anunciando, Jehová, el Señor, a través de Isaías, está anunciando que dado el fracaso terrible de todos los líderes espirituales de Israel, Él pondrá en Jerusalén, en su tiempo, en su momento, pondrá en Sión esa piedra angular y dice, he puesto una piedra probada, no una piedra que a lo mejor funciona o a lo mejor no funciona, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, de cimiento seguro, de fundamento seguro. El domingo hablábamos de esto, el domingo pasado,
y decíamos que si nosotros estamos recargados, estamos parados, estamos viviendo en esa piedra, en esa roca, en esa peña que es Jesucristo, no seremos conmovidos nunca. Pero aquí Isaías lo está anunciando. Es solamente el versículo 16. El versículo 17 empieza a regresar nuevamente al juicio. Pero fíjense que además este versículo 16 es al mismo tiempo amenaza para los que no creen. Porque dice, el que creyere no se apresure. Reina Valera hace una traducción un poquito, tal vez no tan clara para nosotros, para nuestro lenguaje actual. Otras versiones como NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, el que creyere no será conmovido. El que creyere no será zarandeado. El que creyere estará firme. Pero sabemos que el que no creyere, esa piedra angular es una piedra de tropiezo. Bien, del versículo 17 en adelante sigue hablando de este juicio sobre Judá. No podemos entrar en detalle con todos los versículos, pero el 18 dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. No es que ellos tuvieran realmente un pacto con la muerte, aunque sí hacían adoración a ídolos que tenían que ver con la muerte. Más bien era que ellos eran excesivamente confiados en sí mismo y una forma de expresarlo era decir, tengo pacto hasta con la muerte. Ni siquiera ella me hace nada. Y en el versículo 18 les dice, pues fíjense que yo voy a anular ese supuesto pacto que tienen con la muerte. Vuestro convenio con el Seol no será firme cuando pase el turbión otra vez del azote. Seréis de él pisoteados. Aun cuando Asiria atacó varias veces a Judá, de hecho destruyó muchas ciudades de Judá, nunca lograron tomar Jerusalén. El instrumento que Dios usaría más de siglo y medio después para castigar y para llevar a juicio también a Judá será otro reino que en ese momento en que estaba el reinado de Asiria ni siquiera existía todavía y que no existía al menos como un imperio, y que era el imperio babilónico. Serían los babilonios liderados por Nabucodonosor II quienes destruirían finalmente Jerusalén y se llevarían en cautiverio también a su gente a Babilonia. Pero aquí también ya les es anunciado ese juicio. Me voy a saltar a los últimos versículos de este capítulo, a donde habla de los burladores. Dice, bueno, esos burladores que enseñaban de una manera equivocada al pueblo, les enseña aquí en esos últimos versículos que aún el conocimiento que tiene el campesino salió de Dios. Es una forma en la que Dios le está enseñando a aquellos que se creían sabios, aquellos que eran soberbios en su conocimiento y en su forma de ser. Les dice, mire, todo el conocimiento, aún el que tiene el campesino, aún el que tiene el que siembra, viene del Señor. Y además, esos versículos nos sirven también para fundamentar el que todo el conocimiento técnico, científico, artesanal, de cualquier otro tipo, viene del Señor. No tenemos nada que no nos haya sido dado. No tenemos nada que no nos haya sido entregado. El que tiene una habilidad artística debe darle la gloria a Dios porque esa habilidad artística se la dio el Señor. El que tiene conocimiento empírico, conocimiento práctico para la siembra, como en esta fotografía que está aquí, para arar, para sembrar, tiene ese conocimiento práctico porque Dios se lo dio. El científico que estudia lo más profundo de las moléculas y que hace biología molecular y que a veces se llenan tanto de soberbia también, tiene su conocimiento científico porque Dios se lo dio. Leamos los versículos 26 en adelante. Dice así, estamos en el capítulo 28 de Isaías, versículo 26.
porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Y el versículo 29 dice, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la... Vamos ahora con el segundo ay que se encuentra en el capítulo 29. Y el capítulo 29 comienza con un ay que incluye un nombre que tal vez si no le discernimos correctamente nos puede parecer extraño que diga esto, porque comienza así, Isaías 29:1. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Miren, el nombre Ariel estamos acostumbrados a escucharlo como el nombre de algunas personas. Por cierto, es un nombre que puede ser de hombre o de mujer y que es bastante común. Incluso actualmente en el moderno Israel, en Cisjordania, no muy lejos de Jerusalén, no muy lejos de Tel Aviv, perdón, existe una ciudad que se llama Ariel, pero no esta es una ciudad moderna, no se refiere a esta ciudad aquí la escritura. Cuando está diciendo aquí Ariel, Ariel, está usando una característica de la ciudad de Jerusalén para referirse a ella misma. Aquí en la diapositiva que ustedes pueden ver, bueno, yo copié la palabra en hebreo que es Ariel y que se puede traducir y de acuerdo con todos los expertos en hebreo bíblico significa altar de Dios. Recuerden que todas las palabras que terminan en él, en la partícula él, se refieren a Dios. Palabras como Ezequiel, como Daniel, como Abel, Gabriel, todas tienen el significado de Dios. Esta no es la excepción. Y la otra partícula, que en este caso transliterado al español sería Ari, es altar o el lugar a donde se hace el holocausto para Dios, donde se enciende el fuego para Dios. Una traducción muy popular, pero errónea, es la que traduce Ariel como león de Dios. A lo mejor suena muy bonito, sobre todo para los papás que tienen algún hijo que se llama Ariel. Por cierto, yo tengo un nieto que se llama Cristian Ariel, pero no es esa la traducción, no es león de Dios, es altar de Dios o lugar del fuego de Dios. Entonces, sabemos que el templo de Jerusalén, que el templo de Dios, perdónenme, estaba en Jerusalén y que parte importantísima del templo era precisamente el altar. Entonces, se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Y lo sabemos todavía mejor porque dice ciudad donde habitó David. Entonces aquí lo que la escritura está diciendo realmente, lo que el ay está diciendo, es ay de ti Jerusalén, ay de ti Jerusalén. Esta expresión aquí de Isaías al comenzar el segundo ay nos recuerda al Señor Jesucristo precisamente llorando sobre la ciudad de Jerusalén y diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que has matado tantos profetas. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina recoge a sus polluelos y no quisiste? Es esta misma expresión de dolor la que Dios está expresando aquí al referirse a Israel como ese Ariel, como ese altar de Dios. Ay Ariel, ciudad donde habitó David, añadido un año a otro,
las fiestas sigan su curso, diciéndole, eres una ciudad que continuamente está con fiestas, eres una ciudad en la cual pasa el tiempo sin ninguna preocupación, un año tras otro año simplemente se van añadiendo. Entonces es la ciudad de David donde está el templo y el altar de Dios, es decir, es Jerusalén. Versículo 2, mas yo pondré a Ariel en apertura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, y será a mí como un lugar de fuego, como un lugar de holocausto, como un lugar de sacrificio. Dice aquí el Señor, le está advirtiendo a Jerusalén. Dice, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y de tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Esta última expresión, y llama de fuego consumidor, hace referencia también al altar a donde se quemaba los holocaustos al Señor. Pero bueno, lo que yo quiero resaltar ahorita es como tanto en el versículo 3 como en el versículo 6, Jehová toma personalmente el, el, el lugar de aquellos que están asediando a Jerusalén. Dice en el versículo 3, porque acamparé, está hablando en primera persona, contra ti alrededor y te sitiaré. Versículo 6, por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido. En realidad, quien sitió a Jerusalén en aquel tiempo, en aquellos años, fue Sennacherib, el rey de Asiria. Él es quien la sitiaría, pero Dios dice aquí que es él. ¿Por qué? Porque sin que Sennacherib lo supiera y sin que Sennacherib lo aceptara de ninguna manera, él no era más que un instrumento de Dios. Y de una manera dramática lo iba a demostrar un poco más adelante. Por cierto, aquí en la diapositiva estoy poniendo la fotografía de un relieve que se encuentra en uno de los museos que hablan sobre esta época y se titula El rey Sennacherib. Se supone que este personaje que está aquí al frente con arco y flecha es ese rey conquistador terrible que fue Sennacherib. Pero vean después lo que dice. Quiero resaltar nada más antes de mencionar esto. Quiero resaltar, Dios es el rey soberano de todo el universo y es el rey de la historia también. Él es el que pone reyes y el que quita reyes. Él es el que levanta naciones y el que derriba naciones. Él es el que levanta imperios y el que elimina imperios. Es Dios, aunque el hombre crea que verdaderamente es el constructor de su propio destino, como se dice por ahí. Fíjense que finalmente Sennacherib nunca pudo tomar a Jerusalén. Veamos lo que dicen los versículos 7 y 8. Dice, y será como sueño de visión nocturna, la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella, y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. ¿Por qué dice, y serán como sueño de visión nocturna? Sigamos leyendo. Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta,
se halla cansado y sediento. Yo no sé si a ustedes les haya pasado, a mí me ha ocurrido, sobre todo cuando uno se acuesta a dormir con hambre, sobre todo, y de repente sueñas que estás comiendo y sueñas que vas a lo mejor a comerte una manzana o una fruta y en realidad haces el movimiento como que de morder algo y a veces eso mismo te despierta y oh, terrible desilusión, no estabas comiendo nada, estabas soñando. A eso se refiere. Ahorita veremos por qué. Dice, así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Otra vez recordemos, monte de Sión es Jerusalén, es lo mismo que Jerusalén. Eh, Necesitaríamos saltarnos al capítulo 37 de Isaías. No lo vamos a hacer ahorita porque ya estudiaremos el capítulo 37 en las próximas semanas, pero solamente me quiero referir a los dos últimos versículos de ese capítulo 37 y decirles que en el capítulo 37, cuando lo estudiemos completo, lo vamos a ver cómo Sennacherib estaba sitiando y con toda seguridad iba a tomar Israel. Ezequías estaba verdaderamente aterrorizado, verdaderamente preocupado, buscando cómo llegar a algún acuerdo con Sennacherib para que no tomara la ciudad de Jerusalén, pero como él clama a Dios, siendo un rey fiel a Dios, un rey que había buscado hacer la voluntad de Dios, clama a Dios y Dios le dice, tú no tienes por qué preocuparte, yo te voy a quitar de encima a Sennacherib. Y veamos lo que ocurre, solamente vamos a leer los últimos versículos del capítulo 37. Isaías 37, versículo 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. No sabemos de cuántos era el ejército de Sennacherib, pero sin duda era un ejército enorme, cientos de miles de hombres. El ángel de Jehová, en una sola noche, mató a 185,000 de ellos. De manera que cuando se levantaron en la mañana, el campamento era un campamento de cadáveres, era un campamento de gente muerta. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y hizo su morada en Nínive, la capital de Asiria. Y vean lo que pasó después con Sennacherib. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Entonces, vemos aquí cómo finalmente Dios utiliza recursos. Él es el dueño de la vida, el dueño del universo. No hay ningún ejército que pueda contraponerse a él. Y vemos cómo el cumplimiento de la historia finalmente es escrito por Dios. Por eso nosotros podemos estar confiados en el devenir de la historia. ¿Qué va a pasar mañana? Ninguno de nosotros sabemos. ¿Cómo y cuándo va a terminar esta pandemia provocada por el COVID-19? No lo sabemos. Pero hay algo que sí sabemos. Nuestro Dios es el Dios que está escribiendo la historia, como fue en el siglo 8 antes de Cristo, es el día de hoy. Como fue con Sennacherib, lo es con el COVID-19, con el virus que provoca el COVID-19. Él es el dueño de la historia. Vamos a seguir adelante. Entonces ya entendemos por qué hace esta similitud de que le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. Así se quedaron los asirios, así se quedó Sennacherib, como el que está soñando y siente que ya tiene el manjar en su boca y de repente ve que ¡pum!, se esfuma. Era solamente un sueño. Sigamos adelante, porque el profeta continúa hablándole con juicio al reino de Judá y al pueblo de Jerusalén. Bien.
Continuamos entonces con el segundo ay. En los versos 9 al 12, nuevamente arremete contra los líderes espirituales de Judá. Dice versículo 9: Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. En otras palabras, les está diciendo a los líderes espirituales, cuando habla de vuestros profetas, está hablando de sus líderes espirituales, de los que debieron haber hablado palabra de Jehová, palabra del Señor al pueblo, pero que sin embargo no lo hacían, y tomaban a Isaías, que era el verdadero profeta, lo tomaban como un traidor, lo tomaban como alguien que estaba hablando mal constantemente contra el pueblo. Ellos querían escuchar una profecía buena, una profecía agradable, algo que los animara, algo que les levantara el espíritu, como sucede actualmente. No sucede actualmente también, hermano. Siempre que oímos de la palabra de Dios, o siempre que alguien nos va a hablar de la Biblia o nos va a hablar de Dios, queremos escuchar cosas bonitas, queremos escuchar cosas de ánimo, agradables, que nos estimulen, que nos animen. Y tristemente muchas veces la predicación en algunas de nuestras iglesias se vuelve solamente eso, unos buenos discursos para levantar el ánimo, unos buenos discursos de autosuperación, de cómo ser mejores personas, de cómo animarse, de cómo sentirte siempre que estás bien. Hay veces que la palabra de Dios habla de juicio también, y qué importante es entenderlo en su momento, no para entristecer a nadie, no para amargar a nadie, no para hablar cosas feas, simplemente para hablar lo que dice la palabra de Dios. Vean qué duro para aquellos líderes espirituales lo que Dios les dice a través de Isaías. Dicen, ustedes son como los que quieren leer un libro que está sellado. Así como cuando vamos a la librería y agarramos un buen libro, pero encontramos que está envuelto en este papel que le ponen como forro, y lo quisiéramos hojear, pero no hay forma, está sellado, está envuelto en algo, y no puede ser un excelente libro, pero no vamos a poder sacar ningún provecho de él, porque está sellado. Dice que el Señor, ustedes son como ese, que quiere leer un libro que está sellado, y que dicen, no puedo. O peor aún, el segundo ejemplo que pone, la segunda comparación que pone, como el que quiere leer y no sabe leer. Escuchaba hoy en la mañana algo que comentaba un pastor, una anécdota familiar, pero que se me hizo muy simpática. Dice que su esposa se quitó sus lentes que usa para leer, y entonces andaba por ahí su nietecito de 5 años de edad, y entonces agarró y se puso los lentes y dijo, wow, se ve todo borroso. Y entonces otra nieta que estaba por ahí un poquito más grandecita le dijo, es que esos libros, es que esos lentes son para leer. Y entonces el pequeño agarró un libro enseguida y trató de leerlo, y dijo, no puedo leer. Y su abuelo le preguntó, bueno, pero ¿y sabes leer? Y dijo, no, pero estos lentes son para leer. Obviamente no podía, ¿verdad? Los lentes eran para leer, para poder ver letra pequeña. Se me hizo simpática la anécdota, pero no es nada simpático, es triste más bien lo que el Señor les está diciendo aquí a los líderes espirituales. Ustedes son como el que quisiera leer, pero no sabe leer. Y lo aclara mejor
en los siguientes versículos, en el versículo 13, dice el Señor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Miren, vamos a ir al Nuevo Testamento rápidamente, Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Vamos a buscarlo porque es el Señor Jesucristo el que está hablando aquí y está hablando con un grupo de fariseos. Mateo 15, 7. Les dice Jesús a aquellos religiosos que lo escuchaban: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este mismo texto que estamos estudiando hoy de Isaías, el Señor Jesucristo lo tomó y lo aplicó a hombres que vivían 8 siglos después de cuando Isaías estaba escribiendo esto, pero que estaban en la misma condición espiritual. Y qué tremendo que todavía en la actualidad esto se puede aplicar también a la vida de quienes somos creyentes en Jesucristo, pero que en un momento determinado hay quienes lo hacen solamente de labios, hay quienes adoran a Dios solamente de labios, pero su corazón no está con Él. Dice, su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Versículo 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Dice en otra parte de la Escritura, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esta es la misma sentencia que aquí se menciona. Y hay, en el versículo 15 existe otro ay escondido dentro del ay que estamos estudiando. Y es nuevamente para sus líderes. Dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Habla de aquellos que seguramente en ese tiempo, sobre todo, hacían algunas cosas a la luz pública, pero otras cosas muy diferentes a escondidas. Tenían una vida pública que aparentaba ser piadosa, pero una vida a escondidas que terminaba siendo tenebrosa. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? Hasta esta parte, tal parece que se abre un paréntesis en el resto del capítulo 29. Vamos a continuar. Después de describir el juicio, se describe la esperanza. Esta, ya les había dicho, es una constante en el libro de Isaías. En el versículo 17 o a partir del versículo 17 existe ahora algo que parece nuevamente un canto, como en los capítulos anteriores, un canto de esperanza. El versículo 17 es clave porque anuncia un cambio radical. Tenemos que entenderlo. Dice, ¿no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? Es decir, el bosque, como pongo aquí en la diapositiva, el bosque se convertirá en jardín y el jardín en bosque. El bosque, como el de esta fotografía, se convertirá en jardín, como el de la fotografía que está a su derecha.
¿De qué está hablando aquí el Señor? Está hablando de un cambio radical, de un cambio profundo, de un cambio que el Señor hará profundamente en su pueblo. Un cambio que nos recuerda aquel nuevo pacto del que habla el profeta Jeremías cuando dice: y quitaré de ellos el corazón de piedra y pondré en ellos un corazón de carne. Un cambio radical, así como si el bosque se transformara en jardín y el jardín se transformara en bosque. Y sigue hablando de cambios radicales en el versículo 18. En aquel tiempo, está hablando del futuro, y ahorita voy a tratar de explicar de qué futuro está hablando, porque recordemos que la profecía luego encima algunos tiempos y los menciona como si fueran simultáneos cuando no lo son. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad de las tinieblas. ¿Recuerdan ustedes quién hizo oír a los sordos? ¿Quién hizo ver a los ciegos? Pero no solamente en un sentido físico, no solamente en un sentido literal, sino también, y más importante, en un sentido espiritual. Aquellos que tenían los oídos espirituales tapados, se los abrió el Señor Jesucristo. Por eso Él decía, y después incluso en el libro de Apocalipsis también lo dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a las iglesias. En aquel mensaje a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Y entonces, no solamente el dar oído a los sordos, sino también vista a los ciegos. Dice: y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Pero sigue el contraste, sigue hablando del cambio radical en el versículo siguiente, versículo 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Así como los sordos oirán y los ciegos verán, también los humildes y pobres se alegrarán. No podemos dejar de recordar lo que dice el Señor Jesucristo en la primera bienaventuranza de las 9 que da en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. Comienza diciendo: bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres. Está hablando de los pobres en espíritu. Vamos a leerlo. Creo que vale la pena el ir rápidamente a Mateo capítulo 5 y recordar y leer esa bienaventuranza, porque este versículo que estamos leyendo nos habla también de esto. Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo no van a estar alegres? ¿Cómo no van a saltar? ¿Cómo no va a decir aquí: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, diría Jesús en el capítulo 5 de Mateo. Obviamente que está hablando de los pobres, no monetariamente, no materialmente. Está hablando de los humildes, no en el sentido equivocado en el que a veces tomamos la palabra humilde para referirnos a alguien que tiene pocos recursos económicos, sino más bien humildes en el sentido espiritual, pobres en el sentido espiritual, aquel que reconoce su dependencia completa de Dios, aquel que reconoce que nada de lo que tiene es suyo. Aunque tenga grandes bienes materiales, es alguien que puede reconocer: no es mío, es prestado. El dueño es el Señor. Y todas las cosas son de Él. Todo lo que yo tengo, hasta la camisa que traigo puesta, no es mía, es de Él. Y entonces, esos son los pobres en espíritu. Esos son los humildes de corazón, a los que se refiere aquí también el libro de Isaías. Y sigue el contraste. Dice: ahora
los que estaban por encima de los pobres y de los humildes, es decir, los soberbios, los arrogantes, los satisfechos, empieza a decir lo que pasará con ellos. El violento, el escarnecedor, el injusto, dice, será destruido. Porque versículo 20, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, es decir, al juez, al que estaba haciendo juicio, y pervierten la causa del justo con vanidad. Dice, ellos serán destruidos, ellos serán eliminados. A ver, los primeros versículos, aquí les hablaba de los tiempos de la profecía. En aquel tiempo los sordos oirán, en aquel tiempo los ciegos verán, en aquel tiempo los humildes crecerán en alegría en Jehová, en aquel tiempo los pobres se gozarán en el Santo de Israel. Eso ya lo estamos viviendo el día de hoy. Eso se comenzó a vivir cuando el Señor Jesucristo vino a inaugurar el reino de Dios, que seguimos viviendo tú y yo hasta el día de hoy. Esto ya lo estamos viviendo, no en toda su plenitud, no en todo su esplendor, pero ya lo estamos viviendo. Los siguientes versículos, cuando el violento será acabado, el escarnecedor será consumido, serán destruidos los que hacen iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo en el juicio, los que pervierten la causa del justo con vanidad, ¿ya han sido destruidos? Tenemos que decir no. Esa parte todavía no se cumple, esa parte todavía no está establecida. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo vamos a pasar del versículo 19 al versículo 20? Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y su reino se ha establecido en toda su plenitud. Sigamos adelante. Ya para ir terminando con el capítulo 29, es interesantísimo también lo que dice aquí. Dice el versículo 22, por tanto Jehová que redimió a Abraham. A ver, estamos en el tiempo ya siglo 8 antes de Cristo. Estamos en un momento en el que Isaías le está hablando al reino de Judá y de repente aquí parece que da un salto hacia atrás de muchos siglos y se regresa hasta Abraham y recuerda a Abraham y menciona a Abraham, el fundador de la nación de Israel, aquel hombre con el que Dios hizo un pacto, le dio una promesa y le dijo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De repente lo comienza a mencionar, de repente habla nuevamente de él. Veamos qué dice. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob. Recordemos que Abraham tuvo un hijo que fue Isaac, y después Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, y que de Jacob salieron las 12 tribus de Israel, de este Israel al que ahora le está profetizando Isaías. Y por lo tanto muchas veces la nación de Israel se identifica solamente como los hijos de Jacob, como la descendencia de Jacob. Y le dice así a la casa de Jacob, es decir, a los descendientes de Jacob y al mismo Jacob. No será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Miren, esto recuerda esa expresión, recuerda la expresión de un padre cuando es avergonzado por la conducta de su hijo a tal grado que palidece por lo que ha hecho su hijo. Recuerda eso, esta expresión. Y entonces dice, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. ¿Saben, hermanos, que la Escritura aquí está hablando del nuevo Israel? Está hablando de ese nuevo Israel que somos tú y yo, que es la iglesia. Yo aquí quise poner un esquema
que bajé de internet y que me pareció muy interesante, a donde está la iglesia de este lado, a donde está Israel de este lado, y hay unas flechas curvas, pero que son continuas, a donde tal parece que la iglesia pasara a ser Israel e Israel pasara a ser la iglesia. Saben que entre otros textos, Efesios 2, 14 al 16, nos explica un poquito más de esto. Vamos a leerlo también, porque es tremendamente importante que ustedes lo tengan claro, hermanos. Vamos entonces a Gálatas, Efesios capítulo 2, solamente 14 al 16, aunque yo les recomendaría que leyeran por lo menos del versículo 11 al 22, que habla sobre este mismo tema. Pero bien, tomemos ahorita solamente estos versículos. Dice, está hablando de Jesús. Aquí es Efesios, es una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Y le dice, porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De qué ambos pueblos habla? Del pueblo de Israel, del pueblo de los judíos y de lo que ellos llamaban los gentiles, los no judíos. Dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Hermanos, hoy yo sé que hay muchas corrientes y muchas doctrinas que hablan de Israel, del Estado de Israel, como un país o como una nación en la cual se tendrán que cumplir necesariamente determinadas profecías. Sin embargo, se pierde de vista muchas veces la perspectiva paulina y la perspectiva de buena parte de todo el Nuevo Testamento, a donde inclusive Pablo dice en otra parte también, hablando nuevamente de Pablo, no es judío el que lo es de nacimiento, ni es circuncisión la que se ha hecho en la carne, sino lo es el que es de corazón y el que han sido circuncidados en su corazón. Ahora somos un solo pueblo. No hay dos pueblos de Dios. Cuando el Señor Jesucristo venga, no va a venir a buscar en un tiempo a los judíos y en otro tiempo a los gentiles. Somos un solo pueblo, somos una sola nación. Bendito sea el pueblo de Israel, porque ha sido el pueblo escogido por Dios desde la antigüedad. Pero tú y yo somos ahora parte de esa nación. Tú y yo somos parte del olivo silvestre que ahora fue injertado en el olivo verdadero para ser ahora una sola rama, un solo pueblo, uno solo. En Cristo Jesús, dice él, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, es decir, judío ni gentil, sino todos somos uno solo en Cristo. Yo necesitaba aclarar esto en esta parte que estamos estudiando de Isaías, porque esos últimos versículos que mencionan a Abraham, que mencionan a Jacob, y que le dicen, no serás más avergonzado, Jacob, no tendrás que palidecer de vergüenza, porque ahora yo haré un nuevo pacto con tu pueblo, yo pondré en ellos un corazón nuevo, yo escribiré mis leyes en su corazón, y no será necesario que nadie les enseñe, porque el mismo espíritu que yo les daré los llevará a cumplir mi palabra, los llevará a cumplir mi ley. Se refiere al nuevo Israel, a la iglesia de Jesucristo, al único pueblo de Dios, al uno solo pueblo de Dios, formado por igual por judíos y por gentiles. Hay judíos que han alcanzado la gracia, hay hermanos judíos que han encontrado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y somos un solo pueblo, y un día juntos nos vamos a regocijar
en la presencia de nuestro Señor. Un día juntos nos vamos a regocijar en las bodas del Cordero, pero no como dos pueblos separados, sino como lo que somos, un solo pueblo. Esa enemistad que había entre ambos pueblos fue abolida por Jesucristo en la cruz del Calvario, haciendo la paz entre nosotros. Entonces, cuando regreso al texto, versículo 23, dice, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, dice el Señor, en medio de ellos que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Está hablando de este nuevo Israel, que somos nosotros. Versículo 24, y termina haciendo todavía una descripción más de hasta quiénes podrán alabarlo. Dice, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Esa palabra que a veces se desdeña tanto, diciendo, no, a mí no me hables de doctrina, a mí háblame de Jesucristo. Ay, hermanos, si te hablo de Jesucristo, te tengo que hablar de doctrina. Si tú crees que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, tú estás hablando doctrina. Y aquí se menciona, y los murmuradores aprenderán doctrina. Tal será el impacto de ese nuevo pacto que Dios hará con su pueblo y que fue consumado por Jesucristo. Hablé en futuro porque me ubiqué en el tiempo en el que está escribiendo Isaías, que hasta los extraviados de espíritu y los murmuradores aprenderán la palabra. Vamos a dejar hasta aquí el estudio de hoy. Ya me pasé muchísimo del tiempo, espero que me aguanten y que lo puedan ver de corrido, y si no, bueno, pues en YouTube tienen la oportunidad de verlo en las partes que ustedes quieran. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos veremos el próximo jueves, si Dios lo permite, para continuar con esta sección que estamos estudiando ahora. Solamente llegamos hasta el segundo ay. Nos faltan todavía otros 3 ayes que primeramente Dios estudiaremos el próximo jueves. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga. Les abrazo desde aquí y les mandamos un saludo con todo nuestro cariño y en el amor de Jesucristo. Dios les bendiga.